Y ahora les queremos mostrar nuestra visión del cambio dentro de la industria financiera. Y lo primero hace referencia a algo que ya hablamos, ¿no? Que es la importancia del Estado en esta nueva situación. Los estados son los únicos que tienen los recursos o las capacidades en este momento para salvar al sector privado de la crisis, y lo van a hacer con los instrumentos de los que disponen, uno de los cuales es la banca pública. Entonces, en muchos países se va a producir un avance de la banca pública con esta lógica, porque no es tan directo como uno se lo imagina al principio. Nosotros pensamos el otro día un ejemplo: en toda Latinoamérica hay personas que ayudan en la limpieza de las casas, en general mujeres. Muchas de ellas no viven en su domicilio, no viven donde trabajan. Y con la cuarentena hubo una separación de los empleadores y los empleados. Esta chica hipotética que limpia en cualquier país de Latinoamérica, le piden que no vaya, no puede cobrar, aun cuando sus empleadores le quieren pagar y tienen los medios, y no importa si no trabaja, le quieren pagar, no pueden hacerlo porque están aislados en general en lugares diferentes de las ciudades. Y esta chica que limpia no tiene ahorros, no tiene ninguna cuenta para que le hagan una transferencia y tiene hijos que alimentar. Por lo tanto, el Estado se encuentra con un problema de naturaleza logística. Aun cuando el Estado quiere que se produzca algo, aun cuando todos los participantes quieren que se produzca algo, no se produce por un tema, en esencia, logístico: la ausencia de productos digitales, productos financieros digitales, que permitan la transferencia de dinero sin contacto físico. Y este es uno de los primeros temas que el Estado va a intentar resolver en todos los países. Es decir, es muy probable, en algunos países ya existe esto, que cuando nazcamos en el futuro nos abran una cuenta documento, lo que es una cuenta root, una cuenta que nace con nosotros, que tiene una serie de características, pero que en esencia es casi un derecho inalienable de la persona. Va a estar abierta toda su vida, no necesariamente va a tener función de crédito, pero sí le va a permitir emitir y recibir pagos. Eh, y esto, obviamente, como el mecanismo habitual va a ser la banca pública, o el primario va a ser la banca pública, va a dar un impulso a la banca pública. Sin embargo, es probable también que la banca pública, siendo racionales, sabemos que la banca pública no tiene el grado de digitalización del sector privado, de la banca privada, y menos de la fintech. Por lo tanto, es muy probable que exista una conjunción de estos tres elementos, que la banca pública tome el papel que pueda tomar y a partir de ahí pida ayuda, con lo cual vemos también un ambiente de colaboración entre los diferentes jugadores. Otra de las cosas que creemos que va a pasar es un aumento del Open Banking. El Open Banking es un concepto hoy muy extendido en Europa, el cual dice que los datos financieros son del cliente, no de la institución financiera con la que interactúa. Por lo tanto, hoy en Europa uno puede decirle a su banco: yo te doy derecho, simplemente poniendo sus claves, derecho a buscar todos mis datos en el sistema financiero, y un banco le dice a otro: dame todos los datos de esta persona. No solo los bancos lo hacen, sino las fintech. Ese movimiento también va a pasar en este pedido de auxilio, en este trabajo conjunto que probablemente hagan el sector público, el sector privado y la fintech. Haya un movimiento en esa dirección. Y esto, que parece una amenaza, y lo es, naturalmente, a la banca tradicional, en el sentido que jugadores que antes no podían ofrecer su servicio porque tenían un nivel de información imperfecta, hoy tienen todos los datos de los bancos y una capacidad mucho mayor de procesarlo, de manejarlo, porque es la naturaleza de la fintech. Pero esto tal vez abre la puerta a unas oportunidades también muy importantes para la banca. Cuando nosotros analizamos lo que hace un banco, podemos hablar de productos, podemos hablar de segmentos, pero a mí siempre me gusta trabajar sobre el destilado conceptual de lo que hace. Un banco, una compañía de seguros, lo que venden es confianza. La confianza, hay una vieja historia de por qué los bancos en el oeste americano, que eran todas las ciudades de madera, tenían un edificio de piedra o de mármol. Y en esencia es porque lo que venden es: déjame tu dinero y cuando vengas a buscarlo yo voy a estar. Ese es el destilado, realmente la esencia de lo que vende un banco. Y tal vez con esto los bancos podrían cobrar un papel como guardianes del dato. Yo pensaba la otra vez, yo tuve la oportunidad de vivir en 5 países, y cada vez que pasé de un país a otro, lo hice siempre por motivos laborales, fue un infierno de trámite, por más que las empresas que me contrataban me ayudaban un montón y todo, pero
El título universitario, no sé, si me mudaba de Brasil a España, tenía que pedir en el consulado de Argentina que tradujeran el título del portugués al español, un infierno, con apostillado de la Haya, llevar. Y en general, ese tipo de documentos tenían un nivel de exigencia más formal que real. Entonces podría ser que los bancos, como guardianes del dato y presencia en varios países y altamente regulados, podrían ser los que dan fe sobre todos mis datos. Podrían ir a otro país y simplemente yo soy cliente de un banco en un país y me mudo al otro y simplemente el banco internamente da fe de que yo soy la persona que digo ser, tengo el historial crediticio, académico, laboral, de antecedentes penales. No es algo que hoy hagan los bancos, pero es algo que deberían estar en condiciones de hacer, y de la misma forma, como guardianes de mis datos, podría yo mudarme de una casa a la otra y pedirle al banco que actualice mis servicios. Y ellos se contactarían con todas las empresas de utilities, internet, lo que fuera, suscripciones de revistas, para pedir que todo me llegue al domicilio nuevo. Si hoy confiamos en que los bancos cuiden nuestro dinero, más deberíamos confiar, por ejemplo, en que cuiden los datos. Otro aspecto que creemos que va a producirse es un cierto flight to quality. El flight to quality es algo que se produce casi inexorablemente en todas las crisis. Es el proceso por el cual los clientes trasladan sus depósitos en general de instituciones menores o de menos reputación a mayores, algunas de las cuales son muy lentas, vetustas, pero que tienen esta característica de ser consideradas demasiado grandes como para dejar de existir. Y eso puede pasar en dos diferentes dimensiones. Puede ser que primero, y está pasando, por ejemplo en Estados Unidos, la gente se vaya de fintechs o empresas pequeñas a bancos más consolidados, pero podría haber una segunda etapa donde del banco consolidado la gente podría migrar hacia una solución de ahorro financiera de Google o de Apple o de Microsoft o de Facebook, de empresas que se considera aún más difícil que desaparezcan. Y cuando vemos aquí abajo el hogar como triple espacio, también tiene un impacto en el mundo financiero. Nosotros creemos que van a ser una figura que hoy no existe en la industria de la banca y sí existe y es altamente relevante en la industria del seguro, que es el productor bancario. El productor bancario es una persona que, si yo tuviera que contar cronológicamente su historia, es una persona de buen desempeño profesional en un banco, que está probablemente cerca de la edad de jubilación y se retira de la organización o es invitado a retirarse, y con su indemnización compra una licencia de distribución del banco en donde trabajó toda la vida. Conoce perfectamente los productos, conoce el funcionamiento interno, tiene una relación de confianza mutua con la organización y se dedica desde su hogar, dado que el hogar como triple espacio nos permite trabajar, a atender una cartera de clientes. Esta licencia él puede venderla al retirarse con un set probablemente definido de atributos que tiene que tener la persona que lo va a recibir, pero en esencia es un activo que él tiene. Y en este momento nosotros decíamos en la presentación de esta charla que en la terraza de tu edificio va a haber 6 sucursales bancarias. ¿Por qué decíamos esto? Porque hablábamos antes de que la gente iba a trabajar desde el coworking, que iba a estar en la parte de arriba del edificio, y esta persona, esta figura que van a ser como monobanco, rápidamente se va a dar cuenta que es bastante fuerte su posición de negociación, dado que tiene una cartera importante, y va a empezar a licitar esto con otros bancos. Otros bancos van a intentar, primero van a empezar con sus ex empleados, pero después van a ir a buscar a los productores más exitosos. Entonces, en algún momento va a haber un señor que vive en el cuarto piso de un edificio, pero trabaja en la terraza y puede distribuir productos de 5 bancos diferentes. Eso creemos que va a ser un cambio fundamental en la industria financiera. Y no solo va a afectar a la banca, va a afectar también al mundo de pensiones y al mundo de seguros. El mundo de pensiones privadas y el de seguros ya tiene estas figuras, pero probablemente ahora va a tener que competir con los bancos por los mejores. Va a haber una migración entre estas industrias mucho más fluidas.